Vamos a Mateo 12, del 9 al 14. Y dice así, es un milagro que vamos a estar viendo hoy. Y vamos a estar viendo tanto este pasaje como los pasajes paralelos de este texto también, que están en Marcos y en Lucas más adelante. Pero vamos a Mateo 12, del 9 al 14. ¿Lo tienen? Amén. Pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos, y aquí había allí uno que tenía seca una mano. Y preguntaron a Jesús para poder acusarle: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayera en un hoyo en día de reposo, no le eche mano y la levante? Pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo aquel hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y le fue restaurada, sana como la otra. Y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias porque tú nos ministras. Tu Espíritu Santo está aquí. Tu Espíritu Santo está obrando. Tu Espíritu Santo está vivo. Nosotros estamos creyendo, Señor, tu palabra. La estamos escuchando. Tú la vas a sembrar en nuestros corazones. Y tú la vas a hacer germinar y producir y llevar mucho fruto en el nombre de Jesús. No por la fuerza, no por los méritos de un hombre que articule o que exponga tu palabra, sino porque se está proclamando la palabra que es tuya, la verdad que es tuya, y el evangelio que tú, Señor, como dice la palabra, que no está preso y que tú haces crecer y germinar en diferentes corazones. La semilla va a ser sembrada en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Aleluya. ¿Cuántos saben que la vida, pudiéramos decir hoy, basado en el tema, la vida se trata de contrastes? Contraste. Hay que saber diferenciar las cosas que suceden. Usted tiene que saber diferenciar, por ejemplo, dónde usted está parado y dónde usted no está. Usted tiene que saber diferenciar los colores. Si usted quiere saber vestirse bien y combinarse. Yo sé que a algunos se le hace un poco más difícil que a otros, pero hasta los colores uno tiene que saber contrastarlos. Uno tiene que saber contrastar lo que es un antes y un después. Las etapas en que uno está contrastan muchas veces. La vida se trata de contraste, y no sé si usted ha escuchado esta historia anteriormente o la había leído, o lo más seguro la volvimos a leer hoy y usted dice: wow, sí, este milagro se nos pasa por alto, porque muchas veces estamos reunidos y estamos en un lugar y vemos que en ocasiones a uno Dios bendice, a unos Dios sana, y a otros Dios le enseña, y a otros Dios redarguye, y otros se van como vinieron. Y hay contrastes en los resultados, y hay contrastes en distintos aspectos de nuestra vida. Y yo quiero adentrarme un poquito en este pasaje para que veamos por lo menos 6 contrastes que se ven aquí, que son importantes para nosotros entenderlo. Y que nos enseñan acerca de por qué Dios hace lo que hace, por qué Jesús hizo lo que hizo, por qué Jesús dijo lo que dijo, y cómo esos contrastes nos enseñan a nosotros a ver la obra de Dios en nuestra vida y a alinearnos con la obra de Dios, porque nos tenemos que saber ubicar. O estamos alineados con lo que Dios quiere hacer, o estamos alineados con lo que nosotros queremos hacer, lo que el enemigo quiere hacer. Yo prefiero estar alineado con lo que Dios quiere hacer. Amén. Y yo deseo y te reto en esta mañana que te alinees con lo que Dios quiere hacer. Examina tu vida, encuentra estos contrastes que vamos a estar viendo en esta mañana. Encuéntralos en tu vida y renuncia a ellos y alinea tu vida en el nombre de Jesús a lo que Dios quiere hacer por el Espíritu Santo. Amén. Así que el primer contraste que vemos es el contraste en valor. En valor. ¿Cuál era la situación que estaba pasando aquí? Jesús estaba guardando el sábado. Como todos los judíos estaban en la sinagoga. Yo estaba meditando en esto de que muchas de las cosas que Jesús hizo, las hizo en la sinagoga.
Jesús anunció su ministerio en la sinagoga. Uno de los primeros milagros que Jesús hizo en la sinagoga fue libertar a una persona que tenía un demonio. Como usted lee Lucas capítulo 4, en Capernaum, dentro de la sinagoga donde la gente iba, era como un centro comunal donde la gente iba, como estaba el templo, estaba en Jerusalén, pues estos templos servían como centros de comunidad regionales o municipales o locales, si podemos decirlo así, y allí se leía la Biblia, allí se oraba y había mucha actividad de la comunidad. Y estas sinagogas se crearon no desde, usted no las ve que se mencionan en el Antiguo Testamento, ni en los Éxodos, ni cuando se levantó el templo. Estas sinagogas se crearon cuando Israel estaba en el exilio, bajo otro imperio, porque como no podían reunirse en el templo, ellos comenzaron a desarrollar esta cultura de reunirse localmente en las diferentes regiones donde ellos estaban ubicados, mientras ellos los esparcieron. Y obviamente cuando Jesús cuando Jesús vino, ya habían sinagogas en distintas ciudades y mantenían una cultura de devoción, de oración y de lectura, y la gente iba a escuchar la palabra del Señor y a cumplir con el mandato de guardar el día de reposo. Así que lo que estaban haciendo ellos dentro de la perspectiva teológica que Dios le había pedido a Israel estaba bien. Ellos estaban ahí buscando la presencia del Señor, ellos estaban ahí tratando de ser enseñados, escuchando líderes espirituales y líderes comunitarios que estaban tratando de mantener lo que Dios le había dado como una gran responsabilidad al pueblo de Dios. Amén. Y así como ellos, nosotros también tenemos una gran responsabilidad cada vez que nos congregamos. Pero cuando nos congregamos muchas veces hay contrastes en nuestras vidas o contrastes en nuestros conceptos que tenemos que ser confrontados con ellos. Y vemos que Jesús compara el valor de alguien que sufre con el valor de una oveja que se pierde. Pero Jesús dice, el hombre que está enfermo, este hombre que tiene las manos secas, vale más que una oveja. Vale más que una oveja que se pierde. Y decir eso, para nosotros quizás no es tan wow. Porque nosotros no estamos acostumbrados a la ganadería, ni estamos acostumbrados a un negocio, ¿verdad?, de agricultura tampoco. Nosotros no tenemos granja, quizás María Victoria aquí es la más de campo que podríamos decir, que tiene allí granja, tiene animales, tiene vegetales, tiene fruta, tiene guineo, plátano. Ya me dio hambre. Pero nosotros no estamos acostumbrados a eso, pero ¿cuánto valía una oveja? Las ovejas era parte de lo que se consumía, y era parte de la dieta, y era parte del valor, de un valor grande en ese tiempo. Y tanto es así que Jesús usa el concepto o la realidad de que había muchos pastores con ovejas y que la gente tenía ovejas, y a veces contrataba a pastores para ilustrar muchas de sus enseñanzas. Jesús usa, por ejemplo, si tiene 100 ovejas y se pierde una, no deja las 99 y se va allá. Había otra, la parábola de la oveja perdida en Lucas 15, y está esta donde Jesús, aunque no está haciendo una parábola, está haciendo un contraste, porque estaban acusando a Jesús de sanar y de trabajar en un día de reposo. Mira que Jesús no estaba guardando el día de reposo, Jesús estaba en la sinagoga. Jesús estaba allí con toda la comunidad. Pero siempre hay personas que no entienden el valor verdadero que tiene la gente y que asignan un valor. Y siempre, muchas veces nosotros tenemos un contraste en la forma en que valoramos la gente versus cómo lo valora Dios. Jesús conoce el verdadero valor de las personas. Jesús conoce el verdadero valor de aquel que sufre. Jesús conoce el verdadero valor de aquel que se está congregando, de aquel que viene a buscar la presencia del Señor. Pero aquel que no entiende las cosas desde el punto de vista de Dios,
te va a tratar como alguien que puede ser usado o manipulado, que es lo que querían hacer los fariseos. Vamos a usar a este hombre para ver si podemos engañar o coger a Jesús siendo desobediente. Qué contraste en valor a veces hay en la cultura que tenemos y que vivimos cada día. Usualmente nosotros nos acercamos a las personas que nos hacen sentir valiosos. Y esa es la realidad. Si la iglesia no hace esta asignación, si la iglesia no entiende que las vidas son un gran tesoro para el corazón del Señor. Si no entendemos lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros, nosotros vamos a andar por la vida equivocándonos continuamente, tratando a las personas de manera incorrecta, porque le podemos asignar un valor distinto al que Dios les da. ¿Me sigue, hermano? Sí. ¿Están hasta aquí conmigo? Amén. Yo sé que a veces suena como un cliché, tu vida vale mucho. Yo digo más que eso, tu vida, no es que tu vida valga mucho, es que Jesús dio su vida por ti. ¿Y por qué Jesús dio su vida por ti? Porque él mismo dijo en Juan capítulo 10, el buen pastor su vida da por las ovejas. El enemigo vino para matar, hurtar y destruir, pero yo soy el buen pastor. Mis ovejas me conocen y oyen mi voz. Y allí estaban los fariseos, todos congregados, los que no eran fariseos, los que eran ciudadanos comunes. Estaban posiblemente, cuando veamos ahorita otros textos, personas de otras sectas también y otras corrientes políticas. Y estaba Jesús y estaba gente enferma, pero aún enfermos iban a congregarse. Este hombre tenía la mano seca, pero estaba allí guardando el sábado, haciendo lo que Dios le había pedido que hiciera. ¿Me sigue? Pero Jesús conoce el valor y la necesidad de cada uno de nosotros. ¿Alguien dice amén? Amén. Y allí estaba. Así que ese contraste en valor es bien importante. Jesús aprovechó la ocasión para enseñarle a los fariseos: yo no valoro a las personas como ustedes las valoran. Yo no trato a las personas como ustedes las tratan. Yo no uso a las personas para ganar un argumento. Jesús les enseñó a los fariseos el valor con las que personas merecen ser tratadas, el valor de aquel que Jesús mismo dio su vida por ella. Y cuando uno estudia esto de las ovejas y del pastorado y de cómo se aplicaba esa profesión en esos tiempos, hermano, usted sabe que cuando un pastor asalariado perdía una oveja de alguien que se las había encargado, el pastor tenía que pagar el costo de esa oveja. Por eso es que los 99, Jesús dijo en la parábola, las 99 se podían quedar juntitas, pero el pastor tenía que salir a buscar la que se perdió. Porque si no la encontraba, pagaba con su propio bolsillo. Y Jesús pagó el precio de cada uno de nosotros. Nosotros estábamos perdidos, nosotros estábamos enfermos, nosotros estábamos rebeldes, nosotros estábamos separados de Dios, y Él pagó ese precio en la cruz porque Él conoce el valor de cada uno de nosotros. El asunto no es que Jesús lo pagó, pero Jesús no se perdió, el que se perdió fuimos nosotros. Lo hizo sin tener que hacerlo. Eso es lo maravilloso. Entonces Jesús conoce el valor de las personas. Dile que está al lado tuyo: Jesús conoce tu valor. Sí, quizás la gente que está al lado tuyo no conoce tu valor. Quizás la familia que está cerca de ti o lejos no conoce lo valioso o lo valiosa que tú eres. Pero Jesús lo conoce. Jesús sabe que aún las cosas que consideramos valiosas para ellos en ese tiempo, la oveja, para nosotros en este tiempo, ¿qué será? Una cuenta de banco, el dinero, un carro, un gran televisor en la sala. Aún las cosas que nosotros consideramos como valiosas,
Jesús siempre te va a tratar de acuerdo al valor que Él te ha asignado, que Él tiene, que Él, porque Él te creó, Él te conoce, Él sabe. Otros pueden fallar y nosotros también podemos desvalorar o podemos fallar en este contraste que hacemos a veces. Pero Jesús no falla. Seamos como Jesús en ese aspecto. Amemos las personas de acuerdo a lo que ellos están viendo y lo que ellos son en la presencia del Señor. Él conoce nuestro valor. El segundo contraste que podemos ver aquí es el contraste de carácter. El contraste de carácter. El contraste de los fariseos versus el carácter de Jesús. Los fariseos eran orgullosos, no todos los fariseos, algunos tenían preguntas sinceras, como Nicodemo. Algunos se convirtieron, cuando uno lee el libro de los Hechos con detenimiento, uno ve que algunos fariseos se convirtieron. Pero muchos de ellos se volvieron orgullosos, se volvieron egoístas, se volvieron soberbios y sabios en su propia opinión. Muchos de ellos se volvieron, en vez de ser personas que facilitaban la obra de Dios, se volvieron personas que añadían más cargas para que las personas se acercaran al Señor. Y Jesús expuso el carácter de los fariseos. Ellos querían manipular las circunstancias de lo que estaba pasando allí con la vida de este hombre. Porque fíjese la pregunta que le hicieron. ¿Es lícito sanar el día de reposo a este hombre? Si Jesús decía que no, pues le decían, mira para allá, no quieres sanar. Y si Jesús decía que sí, pues y veía al hombre trabajando o le daba instrucciones, porque ellos quieren ser tan estrictos que la gente no hiciera nada en el día de reposo. Y a ver que Jesús comenzó a darle instrucciones a este hombre, pues entonces ellos dijeron, mira, ya lo puso a trabajar. En ese sentido, en ese nivel estaban. Ellos no querían nada. Una vez Jesús sanó a un hombre, un sábado también, y le dijo, toma tu lecho y vete y anda. Y lo vemos en Juan capítulo 5, lo que lo estudiamos en la cédula. Y se molestaron porque el hombre tomó su lecho y acababa de ser sano. Entonces los fariseos eran ese tipo de personas que tenían un carácter que era difícil de moldear. Se habían acostumbrado a la rutina, se habían acostumbrado a las normas, se habían acostumbrado a una estructura, se habían acostumbrado a su orgullo, a tener la última palabra, a ser las personas que la gente consultaba para buscar, para saber cómo acercarnos a Dios. Y ellos tenían ahí cientos y cientos y cientos de reglas y se habían vuelto orgullosos porque habían añadido más. Jesús dijo, guarden el día de reposo. Dios dijo en el cuarto mandamiento. Y ellos añadieron otras cosas más, que la gente no podía buscar su asno, que la gente no podía levantar su lecho, que la gente no podía trabajar o limpiar. Y Jesús los confronta. Pero ¿quién de ustedes, si su oveja no se cae en un hoyo, no se para un momento y lo busca? Porque el día de reposo no se hizo para que dejáramos de hacer el bien. El día de reposo se hizo para tener comunión con Dios. No para que no dejemos de hacer el bien. Fíjense cómo estaba. Y entonces vemos ese contraste del carácter. Y yo quiero que vayamos un momentito a los otros dos textos, porque me gustaría leerlos, porque amplían también esta narración que leímos y este punto y este contraste en carácter. Marcos 3, del 1 al 6. Vaya conmigo a Marcos 3, del 1 al 6. Amén. Si está recibiendo, por lo menos diga por ahí, Dios me habla. Sí. Otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano y les echaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y Jesús dando instrucciones. Y les dijo, es lícito
en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla, pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Fíjense, se amplía un poquito aquí cómo estaba el corazón y el carácter de los fariseos versus el carácter de Jesús. ¿Qué ustedes pueden identificar ahí? El carácter de los fariseos, su corazón estaba endurecido. ¿Endurecido a qué? Porque eran personas bien responsables. Eran personas que seguían las órdenes de la cultura. Eran personas bien devotas en lo que hacían para el Señor. ¿En qué estaban endurecidos? Estaban endurecidos en que no podían reconocer la obra de Dios en medio de ellos. No podían establecer cuál era la prioridad, que es otro contraste que quiero. Es el contraste en agenda. Está la agenda y las prioridades de alguien que es dirigido por Dios, y está la agenda y las prioridades de alguien que simplemente hace las cosas por rutina. El que vive y hace las cosas por rutina lo lleva. Se le va el día haciendo lo mismo. Se le va el día en su estructura. Se levanta a las 7 de la mañana, quizás horas, se toma un café, se va al trabajo. Quizás hace lo que tiene que hacer por 7 o 8 horas, escucha las instrucciones, o si es jefe da instrucciones. Y trabaja, almuerza, después cena, llega a su casa, si tiene familia, se ubica, si no tiene familia, pues ve la serie de televisión o lo que le gusta hacer, si practica un deporte o si va al gimnasio. Todo el mundo tiene su estructura y a veces no hay espacio para lo que Dios quiere hacer. Así es. Y el Espíritu tratando de cautivar tu corazón para que puedas ver a Jesús que está en la sinagoga, que está en tu vida, es lo que te presenta eso. Jesús está en tu comunidad, Jesús está en tu vida diaria y muchas veces no lo vemos. Amén. Porque hay contrastes en agenda. Amamos más nuestra rutina y nuestras estructuras, y en eso nos parecemos a los fariseos, gústenos o no nos gusten. Digan amén o ay, como digo a veces, ¿verdad? Había un corazón endurecido, no a mi manera. Ya yo tengo una estructura. Si el Señor quiere que obre en mi vida, pues que Él venga donde mí. Si el Señor quiere cambiar nuestra estructura, que me lo diga. Pues ya veamos que muchas de las cosas que Jesús hizo, Él no se las anunció a nadie. Él no fue a planificar, hoy voy a sanar a tal persona. Él no lo dijo públicamente. Él estaba allí, veía la necesidad y actuaba conforme al corazón de Dios, dirigido por el Espíritu Santo. Pero los fariseos tenían ya en sus mentes unas agendas, unas prioridades. Entonces vemos que Jesús se entristeció. Y esa me quebró el corazón, en cierta manera, si podemos decirlo así. Porque Jesús se entristeció por la dureza del corazón de los fariseos. Cuando somos duros para lo que Dios quiere hacer, Jesús está triste. Cuando somos duros para responder a lo que Dios quiere hacer, Él se entristece. ¿Sí? Él era humano. Quizás se entristeció, pero también dice que tuvo enojo. ¿Por qué se enojó Jesús? Una buena pregunta, siempre pregúntale en el texto. ¿Por qué se enojó Jesús? Porque no estaban viendo la prioridad en ese momento. La prioridad no era cumplir con una ley o con un día, la prioridad es que había alguien enfermo y no sabían discernir qué era lo más importante.
que la obra de Dios se hiciera o cumplir con una rutina de un día. ¿Qué es lo más importante en tu vida? Que la obra de Dios se haga o cumplir con lo que tú tienes planificado para hacer. Y yo sé que esto es confrontador. Yo sé que esto a veces no es fácil digerirlo, Señor, pero ¿qué cambios tengo que hacer? Todos tenemos trabajo, todos tenemos responsabilidades y a veces como que no hay espacio para lo que Dios quiere hacer. Pero ¿qué hacemos cuando escuchamos que hay alguien enfermo? ¿Qué hacemos cuando escuchamos que hay alguien en necesidad? Esos hombres de las manos secas están cerca de nosotros. ¿Qué hacemos cuando alguien está en crisis, está en soledad y está en dolor? ¿Nos aferramos a nuestra rutina, a nuestra agenda o dejamos espacio, Señor? ¿Cómo yo puedo ser de bendición a este hombre o a esta mujer que está en crisis, que está en necesidad? Y todos tenemos que aprender y salir de aquí determinados en el nombre de Jesús, a que sea Él quien nos dirija, que sea Él quien nos muestre la agenda, porque antes de yo cumplir con mi estructura, más valiosa y más importante que eso es hacer el bien en el nombre de Jesús. Amén. Estamos aquí, hermanos. Vamos a Lucas 6, del 6 al 11 también, para poder seguir el otro pasaje, para ampliar lo que estaba sucediendo. Lucas 6, del 6 al 11. Así que hemos visto contraste en valor, contraste en carácter y contraste en agenda, o pueden poner como contraste en prioridades. Lucas 6, del 6 al 11, ¿lo tienen? Aconteció también otro día de reposo que él entró en la sinagoga y Jesús, ¿qué hacía Jesús? Enseñaba. Y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha, de Lucas como médico ahí, siempre bien específico, ya sabemos que era la mano derecha. Y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. ¿A quién acechaban los fariseos? Acechaban al hombre de la mano seca. Mira, vete donde él. Vete donde él. A ver si te sana. Mira. Qué manipuladores, ¿verdad? Porque ellos tenían una agenda distinta. Pero aquí yo quiero presentarles otro contraste. El contraste en teología. El contraste en doctrina. Que muchas veces hay en nuestras vidas y se ve plasmado aquí en la vida de los fariseos. Les acechaban para ver si en el día del reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Mas él conocía, ¿qué decía? Los pensamientos de ellos. Y dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y él, levantándose, se puso en pie. Entonces Jesús le dijo, les preguntaré una cosa, ¿es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal? Salvar la vida o quitarla. Y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. Gloria a Dios por estos milagros. Y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podían hacer contra Jesús. Pero Jesús estaba enseñando. Jesús estaba... Lo bonito de Jesús es que, y debe ser el ejemplo para nosotros, que Jesús no simplemente enseñaba con las palabras, sino enseñaba con su ejemplo y enseñaba con demostración de poder y autoridad. Había un contraste en teología tremendo. La teología de los fariseos no les permitía hacer el bien. La teología de Cristo, demostrada y enseñada y hablada en su vida, le permitía a los demás recibir buena enseñanza. Jesús siempre fue maestro. ¿Sabes qué? Te voy a decir algo más. Jesús no ha dejado de ser maestro. Él está aquí enseñando tu corazón. Él está vivo. Él está obrando. ¿Y sabes por qué la enseñanza es tan importante? Porque nosotros abrazamos conceptos erróneos de la cultura continuamente. De la cultura religiosa, de la cultura secular,
del gobierno, de un montón de lugares. Nosotros somos como una esponja. Y Jesús nos tiene que exprimir en ocasiones nuestra mente y nuestro corazón, usando esa analogía, para sacar muchas veces. Por eso es que mantenernos activos en la lectura, en la devoción, en el congregarnos, mantiene nuestra teología calibrada, nuestra doctrina calibrada, porque Jesús siempre está enseñando. Nosotros necesitamos enseñanza. Enseñanza con el ejemplo, enseñanza con la demostración, enseñanza no simplemente de palabras, sino de cómo se vive con otros hermanos en la fe que tienen el mismo deseo de agradar al Señor. Aprendemos en comunidad, aprendemos juntos, pero todos aprendemos de Jesús de Nazaret. Amén. ¿Alguien dice amén? Gloria a Dios por eso. Había un contraste en teología. Los fariseos estaban enfocados en la ley. Jesús estaba enfocado en demostrar que la ley sirvió para un propósito. Pero ahora que Él estaba presente, era tiempo de demostrar la gracia de Dios. Podemos hacer una pausa de la enseñanza en el medio de esta sinagoga para atender con amor al que está en necesidad. Para atender con amor al que está en crisis. Y eso también es enseñanza. Qué bonito, ¿verdad? Cuando usted visita a alguien y va junto con otro hermano en la fe o con un familiar, hace la voluntad de Dios, usted está enseñándole a esa persona. Amén. Y la enseñanza no es solamente la que recibimos los domingos. La enseñanza es la que tú damos en la semana con nuestras vidas. Así mismo es. Por eso que yo siempre recomiendo, trate de no visitar solo, llévese a alguien. Vaya en pareja. Llévese a alguien porque estamos enseñando continuamente. Especialmente llévese un nuevo creyente, llévese a alguien nuevo en la iglesia. Si su estructura se lo permite. Porque cuando crecemos es porque estamos siendo enseñados. ¿Alguien dice amén? Amén. Y no hay manera de corregir la teología incorrecta. Hay muchas teologías incorrectas que afectan la iglesia. Porque lo que hacemos es no tanto lo que el pastor dice que hagamos o la persona que está al frente. Aquí se puede decir todo lo correcto. Pero cuando se demuestra en la vida cristiana que la vida cristiana es otra cosa, pues uno aprende más de lo que uno ve que otras personas hacen que lo que uno escucha. ¿Usted sabía eso? ¿Sí? Es como el papá que dice al hijo, recoge tu cuarto, y el papá es el primero que no recoge los zapatos de la sala. O no recoge las cosas en su cuarto. Cualquier coincidencia es pura casualidad. El Espíritu de Dios. Pero Dios es un Dios de orden. Entonces podemos decir, Dios es un Dios de orden, hermano, Dios es un Dios de autoridad, de orden. Y cuando vemos en nuestras vidas, a veces lo que hay es un desorden. ¿Qué es lo que la gente va a repetir? Lo que nosotros decimos o que nosotros ejemplificamos con nuestras palabras y con nuestros hechos. Aleluya. Yes. Sí es muy. El pastor, hermano, vamos a dar, vamos a ofrendar, pero con nuestras vidas no ofrendamos y no damos. Ni económicamente, ni en las otras áreas tampoco, en el tiempo, en lo que es demostrar el amor y la verdadera doctrina. La verdadera doctrina se enseña también, se enseña desde la congregación. Jesús estaba de pie enseñando, eso es importante, pero Jesús estaba también enseñando con su ejemplo. Hay contrastes en teología. Nosotros tenemos que exponernos a la enseñanza, porque la enseñanza que recibimos del mundo es un bombardeo continuo de que Dios no existe, de que Dios te olvidó, de que ser cristiano es venir a la iglesia y escuchar un sermón. Algo que nunca ha estado en la Biblia. Nunca se ha enseñado, si usted lo lee desde el punto de vista bíblico, la Biblia nunca dice que ser cristiano es venir a la iglesia a escuchar un sermón. ¿De dónde sacamos esa idea? De la teología errónea y farisea, en cierta manera, de este tiempo. Ser cristiano es mucho más que eso. Ser cristiano es servir al Señor,
arrepentirme de mis pecados, que Él gobierne mi vida. Es nacer de nuevo por el Espíritu de Dios. Es tener una nueva mente, un nuevo corazón. Es renunciar a mi vida pasada. Es ser discípulo de Jesús hasta la cruz. Es tomar mi cruz cada día. Ser cristiano es ser miembro de una iglesia, del cuerpo de Cristo. Y si no nos exponemos a esto, nosotros tenemos una responsabilidad de traspasar una teología. Tenemos responsabilidad. Aunque usted no lo quiera, usted está haciendo teología como creyente. Usted repite lo que le enseñaron o usted va directamente a la fuente donde es Jesús y deja que Él le enseñe cómo uno es ser cristiano. Hay por ahí es como un meme, pero lo he escuchado desde antes de que la tecnología exista, de las redes sociales y eso. Y es esta anécdota de que la persona va donde el pastor y le dice, pastor, yo no quiero ser como tal persona en su iglesia porque esa persona, mira, que vive en bochinchera, y mira, este pastor, este que está aquí se sienta por ahí esa esquinita, pastor, ese es terrible, si usted lo conociera. Y el pastor se le queda mirando y le dice, pero ¿a quién tú quieres seguir? ¿A quién tú quieres seguir? Para nosotros desviarnos y abrazar una teología que el mundo nos está sirviendo, cualquier excusa la vamos a encontrar. Va a ser fácil encontrarla. Pero para abrazar la verdadera doctrina, la que Jesús enseña, tiene un costo porque tenemos que renunciar a nuestros conceptos. Las cosas que repetimos continuamente. Jesús enseñaba prácticamente, Jesús enseñó el valor de atender la necesidad de los que sufren. Y Jesús enseñó aquí el propósito correcto del día de reposo, que era para hacer el bien y tener comunión con el Señor, que lo habían tergiversado los fariseos. Jesús estaba enseñando con sus labios y estaba enseñando con su vida. Nosotros debemos enseñar con nuestros labios y debemos enseñar con nuestras vidas, porque hay contrastes en teología que tienen que alinearse con la palabra del Señor. Y el Espíritu Santo está aquí para que podamos lograr eso en el nombre de Jesús. También hay un contraste en resultados, es el 5. Contraste en resultados. Vemos un antes y un después. Pero los fariseos se quedaron como vinieron a la sinagoga. Pero el enfermo salió gozoso, salió sano. Todos estaban reunidos en el mismo lugar. Todos estaban escuchando a Jesús. Todos estaban en cierta manera haciendo lo que la cultura les pedía, que era estar los sábados en la sinagoga. Todos estaban ahí, pero solamente unos salieron distintos y otros se quedaron iguales. Es tremendo, ¿verdad? Gózase por dentro, porque a veces también me giro por dentro. Es un chiste que tengo con mi esposa. Y ella me dice, pero ríete, yo, que yo me río por dentro. Hay un antes y un después si Jesús está presente. ¿Cuántos lo creen? Amén. Hay un antes y un después. Si Jesús sana, Él sana. Aquel que viene enfermo, aquel que viene arrepentido, aquel que viene, dice la palabra, que el que a mí viene, Él no le echa fuera. Aquel que viene, el Señor le recibe. Pero aquel que viene con agenda escondida se va igual. Aquel que viene que no quiere cambiar, regresa a su casa de la misma manera en que vino. Puedes tener muchas distintas personas escuchando al mismo Jesús. Y ya no me frustro entonces, porque si a Jesús la gente llegaba a su casa igual y lo escuchaban, pues estoy seguro que a mí también me va a pasar. Si a Jesús, porque Jesús se entristeció con el corazón de los fariseos. Usted vio eso, ¿verdad? Se entristeció, se enojó porque ellos tenían la palabra.
pero no tenían el poder de Dios y no tenían el discernimiento. Y no hubo un antes y un después en la vida de los fariseos, de esos fariseos que estaban ahí en ese momento histórico. Quizás más adelante se convirtieron. Hubiese sido bueno saber los nombres de esos fariseos, pero los autores pues decían los fariseos, pero pues sabemos de algunos, Nicodemo, ¿verdad? Y Nicodemo tuvo una buena, excelente conversación con Jesús. Pero el hombre de la mano seca salió distinto. Yo me imagino a él que se encontró allí, pero ¿y qué tengo que ver yo? Esto me está diciendo, dale, para que te sanes, dale. Y Jesús de un momento vio lo que conocía, porque conocía los pensamientos, y le dijo, ven, párate. Jesús estaba enseñando, acuérdese, y lo manda al frente. Y le dice, tiende tu mano. Y mientras él estaba en esa institución, le estaba enseñando a las personas, díganme qué es más importante. Y el hombre ahí de frente y Jesús enseñando, díganme qué es más importante. Si se pierde una oveja y se cae de un hoyo, ¿usted no la busca? Dígame qué es más importante, hacer el bien en el día de reposo. Jesús estaba haciendo preguntas y el hombre ahí, y yo, ¿por qué no me pusieron a mí de ejemplo? Porque tiene una área que necesita el poder de Dios en su vida. Eso hace. Lo que los fariseos querían usar para destruir a Jesús o destruir su reputación o su credibilidad como maestro, Jesús lo usó para exaltar el poder de Dios. ¿Me sigue, hermano? Y ahí Jesús le dice, extiende tu mano. Y Jesús en ese momento sanó su mano. Y los fariseos se enojaron más. Y se fueron como entraron. Además, se fueron más enojados. Porque el que no tiene discernimiento de la presencia de Dios se va como llega. Y que no tiene discernimiento de que Jesús está aquí para salvar, para sanar, para restaurar, para despertar tu vida a una nueva realidad espiritual. Que Jesús está aquí para enseñarte, que Jesús está aquí para darte el valor que otros no te dan, que Jesús está aquí para arreglar tu vida, para poner las prioridades claras en tu corazón. El que no entiende que Jesús está en un lugar para que seamos impactados con el poder de Dios, porque hay áreas en nuestra vida que lo necesitan. Se va como llegó. Regresa a su casa igual. Pero hay unos aquí y hay unos aquí en este texto y hay unos aquí en la iglesia que entienden el propósito de Dios. Yo no sé quiénes son. Rostros veo, corazones no veo, como dicen por ahí. Yo no sé lo que hay en tu corazón, yo no sé cuál es tu lucha, yo no sé cuál es tu doctrina, si andas bien enseñado, si estás preparándote para salir distinto, para tener encuentros a diario con Dios. Pero yo sé que muchos de nosotros tenemos manos secas, áreas en nuestra vida que se han muerto. Que la mano seca perdió la circulación. Y el Espíritu Santo de Dios está aquí. Porque lo bueno de estos contrastes es que Dios no es como nosotros. Dios no es como nosotros. Él nos conoce. Él sabe nuestra necesidad. No salgas como entraste. Dale tu corazón al Señor. Sírvele. Ámale. Y vive para Él. El otro contraste. Hay un antes y después con Jesús. Pero el otro contraste es el tuyo. Tú estás ahí también, tú no sabías, tú estás en ese texto. Estamos ahí, tú y yo, porque el Espíritu Santo nos escribió esto a nosotros. ¿Cómo está tu vida? ¿A quién estás escuchando? ¿Quién te enseña a vivir la vida cristiana? ¿Tu cantante de música favorita? ¿Quién te enseña a vivir tu vida cristiana? ¿La comunidad de fe o la serie de televisión? ¿Quién te enseña
a vivir lo que es el Evangelio, has abrazado ideas de la cultura de lo que es la iglesia versus ir directamente a la fuente de la palabra del Señor. Jesús está aquí. Algunos lo abrazan y lo entienden y tienen su corazón dispuesto, pero otros se endurecen. Y otros dicen, no es posible que Dios me quiera cambiar hoy. Pero Jesús está aquí. Y si Jesús está aquí, cosas grandes pasan. Verdades se enseñan y verdades se reciben. Porque Él está orando. Y con toda esta serie de milagros, yo creo que usted se graba eso en el corazón. Él sigue vivo y Él sigue obrando. Y su iglesia está viva. Porque Él está vivo. ¿Qué tal si nos ponemos de pie? Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, te damos gracias por tu presencia. Gracias por tu Espíritu Santo. Te pido, Señor, que nos dirijas. Te pido, Señor, que nos bendigas. Que podamos responder a tu palabra, que podamos responder a tu corazón, que podamos responder, Dios mío, a lo que tú quieres hacer. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Si hay alguien aquí que entiende que Dios le habló, si alguien entiende que Dios le ministra en este momento, que es tiempo de cambio, que es tiempo de ir a la presencia del Señor y retomar y levantarse en el nombre de Jesús. Este es el tiempo, esta es tu hora. Jesús está aquí. El Espíritu Santo de Dios está aquí. Entrégate a Él donde está. Dile, Señor, este es mi día contigo. Me encontré contigo, Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios obra. Espíritu Santo de Dios bautiza, sana, levanta en el nombre de Jesús. Lo creemos, Señor. Lo creemos, Señor. Tú obras en el nombre de Jesús en este lugar. Es por tu gracia, es por tu poder, es por tu autoridad, es por lo que tú quieres hacer. Pon nuestra agenda alineada con la tuya. Pon, Señor, nuestra enseñanza alineada con la tuya. Nuestro valor alineado con el que tú nos das. Pon, Señor, nuestras vidas, nuestro carácter como el tuyo. No como el de nosotros, Señor. Que hay un antes y un después. Gracias, Dios. Lo creemos, Señor. Tú estás aquí. Tú te paseas, tú tocas. Y vamos a responder en el nombre de Jesús a tu palabra. Lo creemos, Señor. La iglesia dice amén.